Hola, hola, nos decimos hola. Yo estoy bien y espero que tú también. Hola, hola, nos decimos hola. Yo estoy bien, espero que tú también. Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a tu clase de música. Tu maestra Adriana Heredia te da la más cordial bienvenida. Oye, el día de hoy, no sé si te acuerdas que te dije que te tenía una sorpresa y que a mí también me encantan las sorpresas. Pues, ¿qué crees? La sorpresa es que dentro de algunos pocos días ya vamos a celebrar la llegada de la estación más hermosa, la estación de la primavera. Ya pasó el invierno y ahora llega la primavera, ¿sí? Y aquí te traigo unos árboles. Mira, este árbol es el de la primavera, cuando las hojitas de los árboles están saliendo los retoñitos y están de color verde. Y aquí tengo la estación del verano, cuando el sol está directo y está muy caliente, que te da mucho calor y que te tienes que bañar muchas veces en el día o poner tu alberquita porque estamos en verano y hace muchísimo calor. Y la estación de otoño, que ya pasó, que es cuando se caen las hojitas de los árboles. En otoño las hojitas de los árboles se caen, viene el viento, se las lleva y se ponen a bailar. Esta es la estación de otoño y cuando hace frío. La estación del invierno. Guantes, botas, bufanda y abrigo de lana. ¿Te acuerdas? Bueno, pues estas son 4 estaciones que suceden en el transcurso del año. Ayúdame a decirlo todos juntos. Primavera, verano, otoño e invierno. Muy bien, fuerte aplauso. El día de hoy haremos un juego. Este juego se llama Los sonidos de la primavera. Vamos a pensar qué sonidos se escuchan en la primavera, ya que prontamente estaremos en esta preciosa estación. ¿Qué sonidos escuchas en la primavera que en otoño y en invierno no escuchabas y ahora sí escuchas? Pensemos un poquito porque vamos a empezar este juego. ¿Estás listo? Comenzamos. Comenzamos con la primera adivinanza. Dice así: cantan en el cielo. Piensa, ¿quién canta en el cielo? Cantan en las ramas. Cantan y me alegran toda la semana. ¿Qué será? Acuérdate que se llaman los sonidos de la primavera. ¿Qué sonidos has escuchado ahora que ya va a empezar la primavera que no se escuchaban en otoño ni en invierno? ¿Qué será? Te la voy a volver a repetir. Cantan en el cielo, cantan en las ramas, cantan y me alegran toda la semana. Apréndetela para que también se las preguntes a tu familia. Segunda adivinanza. Presten atención y adivinarán quién entre las flores zumba, viene y va. ¿Qué será? Esta es la más difícil, a ver si la descubres, a ver si la adivinas, a ver si ganas. Baja la montaña y no tiene pies. Corre entre las piedras. ¿Sabes tú quién es? Vamos por una adivinanza más. Salta, saltarina. Salta muy alegre. Salta en la laguna. Canta cuando llueve. Te lo voy a volver a decir bien rápido, bien rápido. Salta, saltarina. Salta muy alegre. Salta en la laguna. Canta cuando llueve. ¿Adivinaste? Escríbelo y dime qué es. Vamos a terminar con esta última adivinanza. Al llegar la noche,
sacará el violín, tocará un concierto solo para mí. ¿Qué será? ¿Adivinaste? Apúntalo y mándamelo. Fueron 5 adivinanzas. Hazlo en una hoja con tus papis, escríbelo y mándame una foto a mi WhatsApp y la próxima clase te estaré dando las respuestas. Adiós, adiós, amigos, adiós. Nos vemos, nos vamos, pero regresamos. Adiós, adiós, carita de arroz. Muy pronto la música nos reunirá. Muy pronto la música nos reunirá. Muy pronto la música nos reunirá. Hasta la vista. Tu maestra de música, Adriana Heredia, te dice hasta luego. Bye.